el descubrimiento de los dones y la obra que nosotros vamos a hacer para Dios en nuestro tiempo de vida aquí en la tierra. Una persona que no madura, pues no va a poder entender el llamado de parte de Dios, no va a poder conocer sus dones, ni el lugar que Dios tiene para él o ella, ¿verdad?, dentro de su obra. Y hemos estado hablando de los tres enemigos que son los más visibles: el diablo, el mundo y la carne. La semana pasada hablamos de la carne, ¿verdad? Y veíamos que la carne es la forma de vida que nosotros teníamos antes de conocer a Dios. Es la forma de vida independiente de Dios, donde cada quien vivía comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? La gente que no conoce a Dios, o los cristianos que no han madurado, viven bajo ese conocimiento. ¿Es bueno o es malo? No debemos vivir así, debemos vivir conforme a lo que Dios quiere y a su palabra, ¿verdad? Decíamos pues que la carne es esa forma independiente de vivir sin Dios, ¿verdad? Ahora, la carne, mis amados, tiene varias manifestaciones, y esta mañana vamos a ver una, porque esas manifestaciones nos conducen a ser independientes de Dios y a vivir para nosotros mismos. Y una de las manifestaciones más fuertes de la carne es nuestra vida emocional. De hecho, le puse por título a la palabra de hoy: la carne y sus emociones. ¿Cómo le puse? Hay una realidad que nosotros tenemos que entender. Bueno, vamos a orar antes de entrar a la palabra. Acompáñeme a orar. Vamos a poner esta palabra bajo la dirección del Espíritu Santo para que Dios nos hable, ¿verdad? Y podamos entenderla y aplicarla a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder estar reunidos en tu nombre. Gracias porque tenemos libertad en nuestro país, en nuestro lugar, y podemos venir aquí a este lugar libremente, Señor. Gracias porque oramos por nuestras autoridades y oramos para que, como hijos de Dios entendidos, aprovechemos esta libertad y podamos compartir la palabra con todos aquellos que no la conocen. Háblanos en esta mañana, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y quita toda interrupción para que escuchemos tu voz y la obedezcamos. En el nombre de Jesús. Amén. Una realidad muy importante que tenemos que entender es que para poder vencer la carne, el mundo y al diablo, necesitamos primero aprender a someter nuestras emociones bajo el dominio o el control del Espíritu Santo. El hombre natural, el que no conoce a Dios o el que vive independiente de Dios, vive en la carne, pero también vive una vida 100% emocional, ¿verdad? Recordemos que antes de conocer a Cristo teníamos un espíritu muerto, vivíamos solamente con el alma y con el cuerpo, ¿verdad? Y en el alma están la inteligencia, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y el hombre natural vive dominado por sus pasiones y sus emociones. O sea, vive para darle gusto al cuerpo, ¿sí o no? Lo que le agrada. Por eso la música le queda, pero si al hilo, ¿no? Oiga, una canción de banda, ¿no? Está así directita para la carne, para que el cuerpo agarre fuerza, ¿verdad? Entonces, vive para complacerse a sí mismo y no para agradar a Dios, no para servir a Dios, que ese es el propósito de creación del ser humano. Lo vimos, lo estamos estudiando en el estudio de Génesis, ¿no? Dios es nuestro creador y es el que nos proporciona el propósito para nuestra vida. Y hoy vamos a ver algo de esto,
¿verdad? Vamos a comenzar con un primer pasaje, Mateo capítulo 16, versículo 21. Vamos a ver un claro ejemplo, ¿verdad?, de alguien que vive en el Espíritu, que tiene sometida sus emociones bajo la dirección de Dios, que es Jesús, obviamente, ¿verdad? Y alguien que todavía no ha entendido y no ha sometido esas emociones bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a leer del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, y dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí podemos ver cómo Jesús era esa persona ideal, ¿verdad? El modelo ideal de un cristiano que tiene sometida sus emociones, sus deseos personales bajo el propósito de Dios. Y vemos a Pedro, ¿no? Pedro, es interesante, ya llevaban 3 años con el Señor, ¿verdad? Y Pedro aún todavía no había logrado esto. La pregunta es: ¿a qué vino Jesús a la tierra? Pues a morir en la cruz, ¿verdad? Para poder pagar el precio de nuestra salvación. Entonces el consejo de Pedro, ¿qué piensan ustedes? ¿Era emocional o espiritual? Emocional, ¿verdad? ¿Y cuál fue la represión de Jesús? Tiernamente le dijo: apártate delante de mí, Satanás, ¿verdad? Porque me eres tropiezo, porque no pones los ojos en los asuntos de Dios, sino en tu propia vida, en tus propios deseos, ¿verdad? Y luego el 16:24, Jesús les suelta una palabra muy poderosa. Dice: Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer 2 cosas: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿verdad? Negarse a sí mismo quiere decir renunciar a buscar mis propios deseos personales. Y no es que Dios no tenga deseos personales para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos nuestros propios deseos personales. Es renunciar a eso. Y créame que no es fácil hacer esto. No es una cosa sencilla, ¿verdad? El abandonarnos en Dios y decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ¿verdad? Me acuerdo una vez que prediqué algo acerca de esto. Una mujer se me acercó y me dijo, ¿verdad? Y me dijo: ¿y mis sueños y mis deseos personales? Pues yo le dije: pues usted tiene que escoger, ¿verdad? O sea, o cumple sus propósitos, o cumple sus sueños, o cumple los sueños de Dios. ¿Cuáles son los sueños originales y cuáles son los sueños piratas? A ver, ¿quién tiene el sueño original para tu vida? ¿Quién tiene el sueño pirata para tu vida? Tus emociones, tus propios deseos carnales, ¿verdad? Jesús dice ahí: si alguno niéguese a sí mismo, o sea, entienda, comprenda que primero tiene que renunciar a eso, ¿verdad? Y la segunda cosa es: tome su cruz. Jesús vino a cargar la cruz, vino a morir en la cruz. Y la cruz representa
el llamado de Dios para tu vida. Representa el propósito de Dios para tu vida. Tú no vas a morir en la cruz, ¿verdad? Como Jesús. Pero vas a clavar tu viejo hombre en la cruz, con sus pasiones y sus deseos. Dice Gálatas 5:24, creo que es sí. A ver, ¿qué dice? Porque los que son de Cristo han crucificado, ¿qué dice? ¿Cree que duele eso? ¿Es fácil eso? No, no es fácil. La verdad que no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos muchos sueños personales, ¿verdad? Al hombre natural, ¿verdad? No le agrada eso. Luego, 25, Jesús dijo, porque todo el que quiera, salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Podemos decir ahí, todo el que quiera vivir su vida o sus sueños piratas, lo va a terminar perdiendo. Y todo el que pierda su vida o renuncia a sus sueños piratas, dice, y quiera vivir el propósito que yo tengo para su vida, entonces va a encontrar ese propósito. Qué glorioso, qué vida será más gloriosa, la que Dios planeó para tu vida antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Antes de que creara todas las cosas, o la que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Hay veces esto no lo entendemos humanamente, ¿verdad? Hasta que por fe nosotros creemos que Dios nos los va a revelar. Pensaba en un ejemplo medio chistoso, ¿no? Imagínese que una hormiga le diga a usted que tiene necesidad de ir a Tijuana o quiere ir a Tijuana, ¿verdad? Pero la hormiga dice, pero pues la cosa es que yo me quiero ir caminando. Tú le dices, no, hormiga, vente, nos subimos un avión y ¿en cuánto tiempo? ¿En 2 horas? 2 horas y cachito, estamos en Tijuana. Llegamos. ¿Quién tiene más capacidad de pensamiento, usted o la hormiga? Pues nosotros, ¿verdad? Así somos nosotros cuando neciamos con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que lo que nosotros creemos está mejor que lo que Dios quiere para nuestra propia vida, ¿verdad? Y hablando un poco acerca de las emociones que nosotros tenemos como seres humanos, porque las emociones son buenas, no son malas, pero tenemos que aprender a vivir bajo el dominio del Espíritu Santo. Las emociones son saludables. Jesús demostró sus emociones, ¿verdad? A Jesús le gustaba la pachanga. Lo vemos en muchas partes de la Biblia, ¿no? El primer milagro lo hizo en una boda, cuando convirtió el agua en vino, ¿verdad? Ay, a algunos así como que se les hizo. Jesús lloró cuando vio a Lázaro, ¿verdad? La tumba de Lázaro. Lloró por Jerusalén. O sea, Jesús tenía emociones y las demostraba. De hecho, el hecho de ser espirituales no significa que vamos a renunciar a nuestras emociones. La cosa es que no vamos a permitir que las emociones nos controlen, porque vamos a ver los resultados que vamos a tener ahorita, ¿verdad? Entonces, fíjese, todos nuestros sentimientos provienen de nuestras emociones. Todas las cosas que sentimos. Voy a poner algunos ejemplos. Felicidad, celos, enojo, ánimo, desánimo, tristeza, dolor, pena, bondad, vergüenza, angustia, confusión, fervor, ternura, indiferencia, miedo, odio, temor, codicia, etc. Hasta ahí la dejo. Todos nuestros pensamientos se originan en nuestra mente, ¿verdad? Y todas nuestras decisiones surgen de nuestra voluntad. Pero tanto nuestros pensamientos como nuestras decisiones, si no nos damos cuenta,
si no somos entendidos, pueden ser determinadas e influidas por nuestras emociones. O sea, no nos vamos a dar cuenta, pero vamos a estar viviendo una vida 100% emocional, porque lo que me late, ¿verdad?, es lo que voy a hacer, no lo que Dios quiere. Es el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, ¿es bueno o es malo? ¿Me conviene o no me conviene? Entonces me baso en eso y no en lo que Dios quiere. Fíjese, nuestras emociones, ¿sabía usted, mi amado, que son una elección de nuestra voluntad? Nosotros, así debe de ser. Nosotros debemos escoger las emociones, determinar las emociones, controlar con la ayuda del Espíritu Santo y con el dominio propio que Él nos ha dado. Debemos aprender a manejar y a controlar con la ayuda de Dios nuestras emociones. Repito, nuestras emociones son una elección de nuestra voluntad. Por eso la Biblia nos ordena a amar a Dios. O sea, si las emociones fueran incontrolables, si nosotros no las pudiéramos controlar, la Biblia no nos ordenaría amar a Dios, no nos ordenaría amar a los hermanos, no nos ordenaría, porque es una orden, amar incluso hasta quienes, hasta nuestros enemigos también, ¿verdad? No nos ordenaría la Biblia perdonar, porque no nos late perdonar, o sea, no lo siento, ¿verdad? No me nace, y así decimos, ¿no? Como no soy hipócrita, entonces, pues yo no perdono, ¿verdad? No seas bruto, la Biblia dice que sí puedes perdonar si tú quieres perdonar. Es una orden. Perdonamos a las personas por obediencia y por amor a Dios. No porque se lo merezcan, ¿verdad? La Biblia nos ordena a soportar a los débiles en la fe. ¿Cuántos entienden lo que es un débil en la fe? Una persona que es continuamente dependiente de otros, ¿verdad? Así que, ¿cuántos conocen a una persona así? Romanos 15:1. Romanos 15:1, vea lo que dice. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos otra vez a nosotros mismos. Por eso la Biblia nos ordena también alegrarnos. ¿A poco no? Hay salmos, un montón de alégrense, alaben a Dios con júbilo, ¿verdad? Con su presencia. Fíjese, vamos a ver unos 3 proverbios interesantes. Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. Dice, el corazón decide, ¿eh? El corazón alegre constituye, creo que la Reina Valera, ¿alguien tiene la Reina? ¿Qué versión es esa? La 60, ¿alguien tiene la 60 por ahí? Creo que lo dice diferente. ¿Ah, esa es la 60? Yo tengo aquí el corazón alegre, es buena medicina. Bueno, no sé qué versión. Fíjese, el corazón alegre, ¿qué es? Buena medicina. Es saludable estar o decidir estar alegre. Pero vean la otra parte del proverbio. Pero el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. Fíjate cómo nos afectan las emociones. Una persona de buen ánimo, ¿verdad? De hecho, vea el proverbio que sigue, Proverbios 18:14. Fíjese cómo dice: el ánimo del hombre, ¿qué dice? Mas, ¿quién soportará al agüitado? ¿verdad? ¿Quién soportará al de ánimo angustiado? Al pesimista, ¿verdad?
Proverbios 15:15. ¿Qué dice? Todos los días del afligido ¿son qué? Difíciles. Todo está así. O sea, todo lo involucra con sus emociones. El cristal con el que ve la vida es oscuro, ¿me entiendes? Dice, ¿cuántos días del afligido? Todos los días. Son difíciles, mas el de corazón contento, ¿qué dice? Fíjese, por ejemplo, ahí le doy un ejemplo. Imagínense que alguien hace algo que a usted no le gusta, le molesta. Por lo general decimos, ¿qué decimos? Es que él me hizo enojar. ¿Es correcto eso? No. Él hizo algo que no me gustó y yo decidí enojarme. Porque él puede hacer algo que no me guste y yo decidir no enojarme. Es una decisión. Nunca lo voy a perdonar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque no puedes? No, porque no quieres. Pero si quieres y eres obediente, lo vas a perdonar, ¿verdad? Fíjese qué tan emocionales somos que hacemos las cosas en base a las emociones. Por ejemplo, ¿por qué hacemos tal cosa, no? Hacemos esto, porque nos gusta, ¿verdad? Porque nos sentimos bien, porque nos agrada. Ahora, ¿por qué no hacemos tal cosa? Porque no nos sentimos bien, porque sentimos temor, porque sentimos pena, miedo, dolor, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña que nuestras emociones junto con nuestros pensamientos tienen un ciclo. Fíjese, los pensamientos que entran en nuestra mente estimulan o generan nuestras emociones, lo que ya leímos ahí, los ejemplos, ¿verdad? Miedo, temor, alegría. Entonces, fíjese qué importante es lo que usted piensa, porque eso va a generar o estimular sus emociones. Ahora, en segundo lugar, nuestras emociones nos conducen a tener estados de ánimo. Según lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Me lleva a sentirme de tal manera, ¿verdad? Hay veces estoy pensando cosas muy negativas, que hay mucha violencia y que me puede agarrar un león allá afuera y que me puede caer esto y para el otro, ¿verdad? Mi cabeza se va a empezar a llenar de pensamientos negativos y esas emociones van a producir un estado de ánimo en mi corazón. Y en tercer lugar, los estados de ánimos producen o resultan en acciones de conducta. Entonces nos sentimos de una forma, ¿verdad? Pensamos de una forma, sentimos de una forma y actuamos en base a eso. Otros proverbios, Proverbios 23:7, un proverbio muy conocido, pero muy poderoso. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hasta ahí. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, somos lo que nosotros pensamos. Eso que nosotros almacenamos en nuestra cabeza, ¿verdad? Se va a demostrar en nuestras acciones de conducta. Por eso en Proverbios 4:23, la palabra de Dios nos dice, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, qué importante es lo que usted y yo
vemos, oímos, porque eso va a llenar de pensamientos nuestra cabeza. Hay dos formas en las que los hijos de Dios, hablo de personas que son salvas, podemos hacer la obra y la voluntad de Dios. Dos formas solamente. La primera es de acuerdo a cómo nos sentimos en nuestras emociones. La segunda es de acuerdo a los principios de la palabra y la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver algunas consecuencias o peligros de vivir guiados por nuestras emociones. En primer lugar, un cristiano emocional va a depender siempre de las circunstancias y las condiciones externas de todo lo que le rodea. Por ejemplo, ¿no? Una persona que no durmió bien, no tuvo una buena noche, ¿verdad? Hoy viene a la iglesia y no se siente bien. Sus emociones van a estar muy sensibles, inclinadas hacia lo negativo, ¿verdad? Y luego resulta que el hermanito o la hermanita con la que siempre platica y le levanta el ánimo, no vino, se fue de vacaciones. Entonces, pues la persona pues dice, ay, no vino fulanita, ¿verdad? Fulanito. Y luego el día está medio nubladón, ¿verdad? Entonces, el diablo aprovecha y empieza a meter pensamientos en la cabeza de la persona, ¿verdad? Como que todos se te quedan viendo feo. Como que la hermana fulanita te vio y se dio la vuelta, como que no, te sacó la vuelta, ¿verdad? Y la persona, debido a ese estado de ánimo negativo que trae, se vuelve una mente abierta para recibir, como si le dijeran al diablo, échale, aquí se recibe escombro, ¿verdad? Entonces va creando un ambiente espiritual, emocional negativo, ¿verdad? Que lo convierte en el centro de su propia atención. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Pedro, en Mateo 16, fíjese, la vida emocional cristiana, la vida cristiana emocional o 100% emocional, nos desconecta de la voluntad de Dios, nos desconecta de los propósitos de Dios, porque solamente empezamos a pensar en nosotros mismos. Ay, pobrecito de mí, ¿verdad? Estoy angustiado y ya no tienes lugar para otra cosa. Tu mente se encierra y se ensimisma, ¿verdad? Como Pedro. Pedro se desconectó de la voluntad de Dios. Jesús venía conectado con la voluntad de Dios y les comentó a sus discípulos para que le ayudaran a orar. Dice, desde entonces Jesús comenzó a decir, ¿verdad?, que tenía que ir a Jerusalén a pasársela bien, porque le esperaba un hotel 5 estrellas ahí, ¿verdad? No, dice, a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Pero Pedrito andaba en otro rollo, ¿no? Dijo, no, ¿cómo crees, Señor? Segundo lugar, un cristiano emocional corre el peligro de ser cegado y engañado fácilmente por el diablo. Un cristiano que anda por emociones va a poder ser fácilmente engañado. Es el problema con la vida emocional, ¿verdad? Jesús le dijo ahí en Mateo 16, 23, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, Satanás se había posesionado, ¿verdad? Obviamente por fuera había influenciado, no que estaba poseído el Pedro, pues, pero sí estaba manipulado por el diablo.
Y una persona emocional puede ser fácilmente engañado y manipulado por el diablo. Lo vemos ahí, ¿verdad? Podemos ver el ejemplo de Ananías y Zafira, Hechos 5:3. Cuando vienen con Pedro, ¿verdad? Y le dice Pedro a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Ustedes creen, cuántos creen que Ananías y Zafira eran cristianos? Por eso son cristianos, ellos eran cristianos. Porque si no hubiesen sido cristianos, ¿para qué Pedro le dice, por qué llenó o por qué permitiste que Satanás llenara tu mente o tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Eran cristianos, van a estar en el cielo, pero fueron engañados, ¿verdad? Y sabe, el tiempo que se nos viene, mis amados santos, es el tiempo más peligroso de la historia. No podemos vivir siendo cristianos emocionales. ¿Por qué? Porque vamos a poder ser engañados fácilmente. Usted va a ver YouTube, ¿verdad? Y va a ver ahí 1000 prédicas de no sé qué cosa. Y puede ser engañado. ¿Por qué? Porque un cristiano emocional es como un niño espiritual. La Biblia compara, ¿verdad? Compara a, creo que es Primera de Corintios, capítulo 3, 1 Corintios 3:1, donde Pablo les dice, ¿verdad?, a los corintios, de manera que yo, hermanos, dice, no pude hablarles como espirituales. O sea, no eran personas guiadas por el Espíritu Santo, no eran personas guiadas por los principios de la palabra, porque ni leen la palabra. Dice, hermanos, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta que un cristiano emocional, ¿verdad?, no va a poder conocer los principios del amor. Por ejemplo, el principio del amor, según Dios, es diferente a los principios que el mundo maneja como amor. ¿Cómo maneja la idea del amor el mundo? Es dame, ¿verdad? Dame. O sea, una persona según el mundo dice, yo ando buscando a alguien que me ame, que me comprenda. El muchachito que anda tras la muchachita, ¿verdad?, es mundano y lo único que quiere es echársela al plato. No quiere lo mejor para ella, no la ama, no quiere que crezca espiritualmente. No, lo que quiere es tener relaciones con ella, punto. Y ya que lo logra, ahí nos vemos. Ese es el concepto de amor del mundo. El cristiano emocional vive con ese concepto también. Dame, atiéndeme, hazme caso, ¿verdad? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjese, por ejemplo, Proverbios 18:24 dice algo bien padre. El hombre que tiene amigos, ¿qué? Ha de mostrarse amigo. Es que nadie me habla ahí. Pues tú háblale. Es que nadie me invita. Pues tú invítalo. Pero invítalo bien, o sea, no me saludan. ¿Qué dice un cristiano emocional? Yo no lo saludo. Yo no lo saludo. No, hombre, sí. Él se lo pierde, ¿verdad? Eso es carnal. Eso es emocional. No me saludan, yo lo voy a saludar. Pero no lo voy a saludar sarcásticamente, ¿verdad? Para que se le quite, para que vea que lo que es un buen cristiano. Yo sí te voy a saludar. No, ya perdió la gracia, ¿me entiendes? No, salúdalo porque lo quieres como hermano, porque lo amas como hermano, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que aprender a dar. La Biblia nos enseña el principio de la siembra y la cosecha.
Tenemos que aprender a sembrar antes de cosechar. Dice Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos es porque ha sido un buen amigo. Es porque se ha esforzado, porque ha sido amoroso, ha estado al pendiente, ¿verdad? Entonces, Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros, fíjese, siembre palabras de vida en otros. Proverbios 18:21, puros pasajes conocidos. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Se acuerdan del ejercicio que hacemos? Que hemos comentado alguna vez, ¿verdad? Del poder que tienen las palabras. Cómo las palabras pueden influenciar en la vida de las personas. Se los recuerdo, por ejemplo, imagínense que aquí está César, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer un ejercicio con César. Cuando venga César, 3 personas nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo reacciona. La primera persona lo agarra ahí por donde están los baños, la segunda persona lo agarra aquí y la tercera persona antes que se siente. El primero que lo ve allá, lo ve y dice, hola César, ¿cómo estás? Oye, ¿te sientes bien, brother? Porque te ves un poco pálido, ¿verdad? Dijo, no, venía contento el muchacho, ¿verdad? Venía feliz de la vida. Otro brother lo agarra allá y le dice, oye César, ¿cómo estás, brother? Déjame orar por ti porque no te veo bien, brother. ¿Cómo cree que se empieza a sentir? Llega aquí y otro brother lo agarra y se le queda viendo, le dice, oye Cesarito, ¿sí estás bien, brother? Te veo así como que demacrado. ¿Cómo cree que se va a empezar a sentir él? Mareado, ¿verdad? Ya como que le falta el aire, como que le dio COVID en de allá para acá, ¿verdad? Volvamos al revés. Vamos a hacerlo. Oye, brother, ¿qué onda? ¿Cómo estás? El primero que lo agarra ya, ¿estás yendo al gimnasio? Sí, se está yendo al gimnasio. Cachetotes, mira, lleno de vida. ¿Cómo cree que se siente? Otro brother lo agarra allá. ¿Cómo estás, brother? Oye, qué bien te ves. Ese saco se te ve, ¿verdad? O sea, y otro brother lo agarra aquí, ¿verdad? No, pues ya el cuate se siente así como elevado, ¿no? Así como que, como Pedro, ¿verdad? Ok. Fíjese, cuando usted tiene la oportunidad de tener a sus hijos todos los benditos días en su casa y usted se pierde la oportunidad de sembrar palabras de vida en sus hijos. Todos los días usted puede, fíjese, palabras de afirmación de carácter, no palabras de elevación del ego. Es diferente, ¿eh? Ay, no, mijito, tú eres el más guapo de toda la escuela. Las niñas van a andar como locas detrás de ti, ¿verdad? ¿Eso es palabras de afirmación? ¿Eso es elevarle el ego a la criatura? No. Es hablar palabras de bendición sobre la vida de la persona. Es hablar palabras de edificación, ¿verdad? Dice Proverbios, la muerte. Recuerda, fíjese, ¿cómo dice la Biblia? Romanos 10:17. Esta palabra está poderosa, fíjese. Romanos 10:17 dice, pues, así que la fe es ¿por qué? ¿Y el oír? ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿Por qué le vino la fe a César? Tanto, hay una fe negativa, hay una fe de muerte y hay una fe de vida, ¿verdad? Nosotros necesitamos sembrar palabras de vida porque la fe, el ánimo, el gozo, la paz vienen, ¿verdad? Por las palabras que hablamos. Cuando usted habla palabras de vida, de lo que dice la palabra, Juan 6:63, Jesús dijo,
el espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En tercer lugar, el cristiano emocional aborrece absolutamente todo lo que le traiga dolor o sufrimiento, ¿verdad? Cuando tenemos, ¿cuántos han batallado o han determinado abandonar un hábito pecaminoso? No diga de qué, ¿verdad? Un hábito pecaminoso. Y han sufrido. Levante su mano si usted es de esos. Porque la carne empieza a ladrar, ¿verdad? ¿Sí o no? Quiero mi gansito, ¿verdad? Empieza a llorar. El cristiano emocional no puede, es más, con el simple hecho de decirle, te puedes sentar en la otra silla en la que sí, con eso tiene que empezar a hacer berrinches. Me ganaron ahí donde siempre me siento. Ese brother sabe que yo me siento ahí, ¿verdad? Y me ganó el lugar. O sea, con niñerías, ¿no? Yo pienso en mi nieto, Liam. Imagínense, mi nieto se levanta un día en la mañana, así, en este tiempo, ¿verdad? Y dice, creo que he sido mala onda. Voy a dejar dormir a mis papás, ¿verdad? Así piensa un bebé. No, hombre, él quiere leche y le vale de dónde se la traiga, no sabe si a las 3 de la mañana no hay o, ¿verdad? A mí no me importa, yo quiero leche. Así son los niños espirituales, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo que el sufrimiento, mis amados, estaba incluido. Ahorita leyó Siria un salmo 119, 75, se me quedó grabado. 119, 75. Me llamó la atención la segunda parte. Dice, conozco, Jehová, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me la hiciste pasar bien, dice, me afligiste. ¿Cuántos han sido afligidos por Dios? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos 12:11. Todo sufrimiento tiene su propósito. Dice la palabra, Hebreos 12:11, es verdad, mis brothers, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. O sea, la disciplina forma el carácter de Cristo en nosotros. ¿A cuántos les gusta el sufrimiento? No levante la mano porque le van a tomar una foto allá arriba, ¿eh? A nadie. Pero hay veces vamos a pasar por sufrimiento. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a sufrir. La vida cristiana conlleva sufrimiento. Pero el sufrimiento tiene un propósito. Dice, conforme a tu fidelidad me afligiste, dice ahí, ¿verdad? Ahora fíjese, la Biblia nos habla que hay 3 niveles de madurez espiritual. En Primera de Juan capítulo 2, vamos a empezar a meditar Juan. Las cartas de Juan, Primera de Juan 2:1, el apóstol Juan, menciona la primera. Dice, hijitos míos. Y aquí en el griego usa la palabra teknion con K. Teknion, que significa un infante, un recién nacido. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y en esta etapa habla de un recién convertido, uno que ha nacido de nuevo
y que tiene problemas constantemente en su vida cristiana con el pecado, en vencer el pecado, ¿verdad? Continuamente necesita la ayuda de otros. Cae, se levanta y quiere luchar, ¿verdad? Está batallando. ¿Por qué? Porque el pecado es aguerrido, ¿no? en nuestra vida. Entonces, un niño espiritual, pues necesita la ayuda de otro, como un bebé, pues. Necesita el soporte de una persona madura que lo ayude, que lo aconseje, ¿verdad? Son dependientes. Vamos a la iglesia, si no viene le tienes que hablar por teléfono, le tenemos que hablar por teléfono, ¿verdad? Entonces, el cristiano emocional tiene una característica que se centra en él mismo. ¿Me entiende? Entonces, ahora, hay un peligro muy, muy serio en un niño espiritual. Porque mucha gente, por ejemplo, en la iglesia, o que viene a la iglesia, en esta y en cualquier iglesia, son personas que tienen tiempo en la iglesia y ellos piensan o creen que son cristianos porque vienen a la iglesia, pero como decíamos la semana pasada, su vida no ha cambiado. Entonces hay un peligro de ser engañado creyendo que uno es cristiano cuando en realidad no es cristiano, cuando en realidad no ha nacido de nuevo. O sea, hay otros que sí nacieron de nuevo y son niños espirituales. Una característica de un niño espiritual es que le duele cuando peca, ¿verdad? Cuando le falla a Dios y hace cosas que él sabe que no debe hacer, eso le duele su corazón. ¿Ok? Ahora, hay otra segunda etapa que el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 13, 2:13, el apóstol Juan menciona a los jóvenes. Dice: os escribo a vosotros padres, no lo vamos a ver, dice, porque conocéis al que es desde el principio. Y luego sigue diciendo: os escribo a vosotros jóvenes. ¿Por qué? ¿No lo pusieron? Porque habéis vencido al maligno. Ahí está, han vencido al maligno. Tiene dos características. Número uno, han vencido al maligno. ¿Qué significa esto? Que han tenido, fíjese, una diferencia de un joven espiritual. Es uno que ya ganó la batalla contra el pecado. Es uno que ya, gracias a Dios, no significa que ya no tiene ganas de pecar, no, todos tenemos ganas de pecar todos los días. Pero el cristiano joven, ¿verdad? Es la palabra joven aquí en griego es neaniskos, con K al final. Es uno que ya ganó la batalla contra el pecado. Me gusta lo que dice Santiago 4:7. Fíjese, aquí está la clave de esto que está diciendo Juan, que han vencido al maligno. ¿Cómo lo han vencido? Mire lo que dice: sometiéndose pues a Dios, resistiendo al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Huye. ¿Sabe qué significa esto? Que estos brothercitos están viviendo una vida santa. Ya sea que estén solos o ya sea que estén con otros. Ayer fuimos a un concierto de rap con algunos jóvenes, yo joven también, ¿verdad? Fuimos y el chavo que ministró ahí decía, ¿verdad? Que él era drogadicto, él tenía problemas con la droga, alcohol y todo eso rollo, ¿no? Y su papá es pastor. Él fue alcanzado y dice que una vez se juntó con unos chavos ahí con los que se juntaba antes, que se estaban drogando y se empezaron a drogar, pero lo empezaron a escuchar y él empezó a compartir, ¿verdad? Compartir con ellos
su testimonio. Y les empezó a hablar de Cristo y ellos empezaron a quebrantarse, dejaron de fumar, mota como dicen, ¿verdad? Pero se quedó el ambiente así, pues, así bien elevado, ¿verdad? Y dice que ya que terminó de compartir, estuvo un buen rato con ellos, se fue a su casa. Cuando llegó, su papá lo vio, lo olió y dijo: huele esa mota. Y que le empezó a regañar, ¿verdad? Le empezó a decir: ¿por qué volviste a recaer? No, jefe, espérese. No, me santifiqué, ¿verdad? Me aguanté. Y les compartí y ahora son cristianos. El cristiano que ha ganado la batalla contra el diablo es uno que, ya sea que esté solo o acompañado, se comporta de una forma digna. ¿Sabe qué pasa? El diablo lo ve y va a decir: uy, este es bien aburrido. Ahorita voy a empezar a leer la Biblia. Ahorita de Dios, ¿qué hace? Permanece en vosotros. Y otra vez, y debido a que la palabra de Dios permanece en vosotros, han vencido al maligno. No nomás lo vencieron porque son muy fuertes y hacen ejercicio. No tiene que ver nada con ejercicio físico. Tiene que ver con la condición espiritual, con el amor a la palabra. Fíjese lo que dice Efesios 6:16. Efesios 6:16. Esto es para todos, niños, jóvenes y padres. Sobre todo, mis amados, dice: tomad el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? Levante su escudo. Ese es. ¿Qué hace? Con que podáis apagar. Fíjese la palabra, lo estaba leyendo y me llamó la atención. Después de apagar, ¿cuál es la palabra que sigue? Todos. Con los que vas a apagar, no dice algunos o muchos, no, todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe cuáles son los dardos de fuego del maligno? Pensamientos. Y no significa que no vas a tener pensamientos. Significa que con la palabra de Dios les das un raquetazo, ¿verdad? Y se los rebotas al diablo. Me dio una imagen el Señor. Haga de cuenta que esa pared es cemento fresco y es nuestro corazón. Las emociones negativas abren un boquete y dejan un hoyo en nuestra mente. Pero ¿sabe qué viene y hace la palabra? La palabra de Dios viene, cubre y resana y vuelve a dejar en el mismo estado original la mente. La palabra de Dios nos vuelve a restaurar y a poner nuestra confianza en Dios. Así que el diablo viene y te dice: nadie te saluda. No me importa, yo voy a saludar a mis brothers. Nadie te ama. No me importa, Dios me ama. Te puede pasar, no me importa. Cada pensamiento que viene es refutado y detenido por el efecto de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el tercer nivel, el apóstol Juan menciona a los padres. Ya vimos a los niños, ya vimos a los jóvenes,
Y ya vimos ahora los padres espirituales. Vea el versículo 13. Vamos a Juan, 1 de Juan 2, 13. Ya ve que los menciona 2 veces. El 13 dice: os escribo a vosotros, padres. ¿Por qué? Porque conocen al que es desde el principio. Vámonos al 14. Se va a encontrar con una sorpresa. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Qué le vio? Es lo mismo. ¿Sabe cuál es la característica principal de los padres espirituales? Que conocen a Dios. Que conocen a Dios. Saben y están seguros del amor que Dios tiene por ellos. Dicen que Salmo 23 fue escrito por el rey David. ¿Pero sabe cuándo? Cuando era un viejito. David era un viejito ya, era un rey viejito. Pero era un hombre que conocía el corazón de Dios. Imagínense al rey ya chuchulito así, escribiendo este salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese hombre que había fracasado, se había caído, le había fallado a Dios, Dios lo había perdonado, se había enfrentado a gigantes, se había enfrentado a leones, había huido de reyes locos, ¿verdad? Y ahora está sentado en su mesa escribiendo estas palabras: yo conozco a Dios. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él mismo escribió, fíjese, el mismo David escribió en el Salmo 37:25: joven fui y he envejecido y no he visto justo. Estos ojitos no han visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos de esos hay aquí? Esos que dicen: yo conozco a Dios, Él es fiel, Él no me va a dejar padecer hambre, me va a dejar pasar por tiempos difíciles. Dice: pero en lugares de delicados pastos me va a hacer descansar. No importa lo que mi cuerpo sienta, yo voy a descansar en Él. Dice, versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No importa que yo ande caminando en valles de sombra o de muerte. ¿David había pasado eso? Sí. Él sabía lo que es ser perseguido para muerte, ¿verdad? Pero él confiaba en Dios y decía: así como Él, si me cuidó cuando estaba joven, cuando hice tantas cosas, ¿verdad? Si me perdonó cuando yo le fallé. Hay un canto bien padre, ese canto que dice, me encanta cuando dice: al mundo busqué y no pudo salvarme. Y luego hay una parte que me encanta ahí, dice: cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. ¿A poco no está padre eso? O sea, Dios nos conoce. Y nosotros, dice el: bienaventurados ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Conocen a aquel que los creó, que los trajo a la vida y que les dio el propósito en esta vida. Y saben, se los quiere llevar a su presencia algún día. Nosotros podemos descansar en Dios, ¿verdad? Podemos decirle: gracias, Señor, porque tú me conoces
y yo te conozco también. Imagínense, ya para terminar, ahí Pablo y Silas, y este ejemplo termino ya, Hechos 16, 22. Ese ejemplo me encanta, cada que lo leo me gozo, ¿verdad? Pablo y Silas predicando el evangelio en Filipos. Una muchachita que tenía un espíritu de adivinación los sigue, ¿verdad? Por varios días, dice la Biblia. Pablo se harta y en el nombre de Jesús, sal fuera, espíritu de adivinación. La muchacha queda libre y los dueños, los que trabajaban con la muchacha, los que la explotaban, pues se molestaron, ¿verdad? Y dice ahí, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Imagínense, estos hombres son el prototipo o el modelo de un cristiano espiritual. Uno que ya no depende de sus emociones, sino de la guía del Espíritu Santo y de los principios de la palabra. Eso es lo que nos guía ahora, lo que nos debe de guiar ahora. No cómo me siento, no si me la estoy pasando bien. Fíjese, el cristiano emocional, su estímulo viene de todo lo exterior, pero el cristiano espiritual, su estímulo viene de adentro del Espíritu Santo. No importa lo exterior, no importa si el día está nublado, no importa si no dormí bien, no importa si no me saludaron, no me importa si... Vean estos muchachos ahí predicando el evangelio. No estaban paseando, ¿no? Estaban haciendo la voluntad de Dios. Les rasgan las ropas y les azotan con vara. ¿Qué sigue el 23? Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. 24 dice que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero vea lo que viene. Pero a medianoche, imagínense, esto lo más seguro es que sucedió en la mañana, ¿verdad? A lo mejor el Pablo y el Silas dijo, pues vamos ahí a echarnos unos tacos de birria, ¿verdad? Y luego nos vamos a predicar. No hubo tal, porque sucedió esto. Los metieron a la cárcel a medianoche, con la espalda despedazada, con la barriga vacía, ¿verdad? A lo mejor les gruñían las tripas, pero dice, pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo? A medianoche. Tal vez es cuando no nos sentimos bien, cuando estamos un poco tristes, porque podemos sentirnos tristes, ¿verdad? Pero dice ahí, empezamos a orar a Dios. Pablo y Silas, imagínate ahí, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? A lo mejor el Pablo le dice, a ver si ¿cómo va ese? Al mundo busqué y no pudo llenarme. Dice que empezaron a cantar a Dios. Síguelo, empiézale. Y los presos oían. Imagínense el cuadro, qué padre. Los presos estaban oyendo. ¿Qué estaban haciendo estos par de locos ahí, verdad? ¿Por qué no se para y empieza a decirle esto al Señor? Dile, Señor, ya no quiero ser un cristiano emocional. ¿Sabe? Un cristiano espiritual es inofendible. Si lo saludas bien, si no lo saludas bien, va a estar bien, porque no depende de lo que le pase alrededor, depende de la vida del Espíritu en su interior. No importa que su hijo ande en rebeldía, no importa que yo confío en Dios, yo dependo de Dios. Él es mi fuerza, Él es el que me levanta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento.
pasa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dile al Señor: oh Señor, basta el tiempo pasado para haber sido un cristiano emocional. Voy hacia la madurez, Señor. Quiero ser una mujer de fe. Nada me va a detener, Señor. Voy a empezar a orar en la mañana, voy a empezar a orar en la noche. Voy a meter tu palabra en mi mente, en mi corazón, para que ningún dardo de fuego lo atraviese en el nombre de Jesús. Un cristiano espiritual es inofendible. No lo puedes ofender, porque su vida está en las manos de Dios. No hay nada. Cántale con todo tu corazón. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que Dios. No hay nada, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Dile por última vez: oh, no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada mejor que mí. Dale un aplauso al Señor y dile gracias. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.